Bueno, le voy a dar la bienvenida al doctor César Nakazaki, un reconocido abogado penalista, un tiburón, pues, ¿no? Un abogado de peso, y yo estoy segura que a él también, la fiscal de la Nación, o cualquier fiscal de la Nación, pues le abre la puerta, ¿no? Porque Nakazaki no es cualquier abogado. La pregunta es si él va con un empresario. Así que le voy a hacer muchas preguntas. Doctor Nakazaki, ¿cómo está usted? Bienvenido. Buenas noches, Milagros. Gracias por la invitación. Le agradezco. Primero quiero saber su opinión sobre lo que acabamos de contar. O sea, eso es el relato de Jaime Villanueva sobre el doctor Ugaz, que fue a visitar a Patricia Benavides. Él dice hasta en 2 oportunidades. Acuérdate que muchos de los temas que ha tratado Villanueva nunca motivarán investigaciones o procesos penales porque no son delito. Entre los temas de Villanueva hay que diferenciar los que podrían tener contenido penal y los que no lo tienen, como en su momento los Vladivideos. No necesariamente todo Vladivideo tenía contenido penal. El prestigio abre puertas en el sentido de que tú, frente a jueces, frente a fiscales, tienes el respeto. Para ser atendido hay que reconocerlo quizás más que otros colegas profesionales que recién se están haciendo. Porque tú a lo largo del tiempo de intervenir ante jueces y fiscales, cogen respeto profesional. La puerta se abre por respeto profesional. Pero no la puerta trasera, usted se registra. Sí, pero es verdad, siempre hay que registrarse, eso es correcto. ¿Qué le parece que Ugaz no se registró? Pero en la noche, o sea, el tema es el siguiente: ¿hasta qué horas despacha la fiscal? Ese es el tema que habría que ver. En la Corte Suprema había jueces que despachaban desde las 5 de la mañana. Pero igual se registraban. Bueno, sí, siempre tú te registras. O sea, el tema del registro no lo discuto. Ya, o sea, ¿le parece irregular que no se haya registrado? El tema del registro, pero no es responsabilidad del abogado, sino de los funcionarios o servidores administrativos. El abogado llega y se le deja ingresar. Yo ingreso a despachos a veces enseñando mi carnet. ¿Sí es responsabilidad del abogado? No, no es. Bueno, así. yo recuerdo cuando usted podrá, y todo el Perú podrá criticar la entrevista que le hizo Hildebrand a Pedro Castillo, pero el propio Hildebrand luego contó en su semanario que las fuerzas, ¿no?, muy poderosas de Palacio le dijeron que si querían no lo registraban. Y él dijo, sí quiero que me registre. Esa es otra cosa. Ya, bueno, pero él está entrando a hablar con la fiscal de la Nación. Pero ese es otro ejemplo. ¿Por qué tiene que hacerlo escondida? Déjame terminar. Ese es otro ejemplo. Si a mí me están diciendo, te libero de un procedimiento, yo obviamente no lo acepto y digo, no cumple con tu procedimiento. Pero en la noche, por mi experiencia en el Ministerio Público, casi el personal administrativo ya no funciona. Por eso es que te decía, hay jueces que atienden... ¡Qué miedo! Es que el personal se va. Pero doctor Nakazaki, mire lo que está diciendo. O sea, imagínese a quiénes no recibirán los fiscales. Es horas de atención. Bueno, en mi experiencia profesional, la atención ha sido en horarios largos, extensos, tanto muy temprano o hasta tarde en la noche. José Ugaz ha sido su profesor, ¿no? Mi profesor y es mi amigo. Por eso lo está defendiendo. No, porque entonces estás desautorizando mi opinión. Déjame terminar diciendo, el problema es el contenido. Ok. Siempre es Hablemos el del contenido. El contenido. Ahí es donde hay que él va a abogar analizar. Y piensa que tiene que haber un operativo y todo. ¿Qué es eso? ¿Está haciendo tráfico de influencias o no? No, eso porque está diciendo lo que tienen que hacer. Primero, el traficante de influencias es el que busca a una persona para comprarlo, lo contrato para que él a su vez se prepare y soborne mañana. Eso no se da en este caso, porque con lo que refiere José Ugaz, que transparentemente le habla aquí, sí, le ha contestado. Lo que establece es que se estaba preparando en la época que funcionaba la Casa de Zarratea, que en la autoridad para la reconstrucción con cambios estaban pretendiendo extorsionar a un patrocinado y decían que la extorsión era de 1 millón por altos funcionarios públicos. Pero no dice quiénes, ¿no? Pero sí sabemos, pero tú tienes mucha experiencia como yo en los temas de los casos Zarratea. ¿Quiénes son las cabezas que manejaban? Tiene que ser el presidente Castillo. ¿Y por qué no dice quién es el empresario? Bueno, no lo ha querido comentar en la breve entrevista, porque yo soy libre en una entrevista de decir qué temas trato y qué temas no. Empezando porque si la doy o no, depende de la hora que me llaman, porque me agarran cansado, no contesto. Obvio. A veces se enojan los colegas tuyos por eso. No, depende de la hora que me llamen.
Ya, pero evidentemente no... Les ha dado 2 entrevistas, o sea, ha tenido buena disposición en lo que... No, veo. en la primera le dijo a Quique que no recordaba. Que no recordaba el detalle, se Y había luego estado le presente. dijo que iba a recordar. Porque dijo algo que es correcto. La fiscal de la Nación, si tú le hacías un tipo de requerimiento, como ella no interviene directamente en los casos, siempre que quien se encargaba de ver los desarrollos de los temas y cómo los viabilizaban era el fiscal Marco Guamán. O sea, esa era la mecánica de trabajo de la Sí, fiscal pero de yo la quiero Nación. tratar de entender todo esto que tiene que ver con las influencias, ¿no? Porque evidentemente usted dice, bueno, aquí se trata de comprar o de... Lo que es el delito de tráfico, tú me estás preguntando por el delito de tráfico de influencias. Sí, pero no necesariamente tiene que haber moneda corriente. Es un acto preparatorio para la comisión de otros delitos. Acá lo que hay es una gestión de abogado. El cliente, y eso se da mucho en el tema de la construcción civil, el cliente, tú has señalado una gran verdad, muchos constructores son víctimas de extorsión Sí. y es bien difícil construir un caso, ¿ah? Es bien difícil armar un Ya, caso. pero no todos los abogados de los empresarios se pueden reunir con la fiscal de la Nación un sábado por la noche. No, es que la cita yo no creo que la haya pedido para sábado de la noche. Pues Se la dio Patricia. Depende, Ya. depende de las Pero circunstancias, ningún depende de la urgencia, Pero no todos, cuando lo haya los pedido. abogados pueden tener esa posibilidad de que se abra la puerta. Lo que por eso te estoy señalando al inicio de que el prestigio profesional, el respeto que gana el profesional a lo largo de sus años de trabajo, es verdad que abre puertas, que da facilidades, eso es cierto. ¿Y Por qué eso, pasa si el yo me problema no es gano? que ¿Y se qué abra la pasa si puerta. yo soy una fiscal débil, ¿no? Y que además estoy, pero recontra acosada por IDL, porque además he tenido pues la espantosa idea de cambiar a la fiscal que estaba investigando a mi hermana y me reúno con usted que es influyente, que es poderoso y que me va, pues si yo le hago algún favor, me va a dar un espaldarazo. Y luego de repente en una opinión pública, porque, a ver, Ugaz sale y defiende como si fuera el abogado defensor de Vela. Sale y defiende a Pérez como si fuera contratado por ellos. Pero es que- Él también podría salir y declarar igual. Pero Mili, estás uniendo pues una serie de temas. Ya Sí, lo claro, porque porque estoy tratando de unir Yo en te qué digo- consiste la influencia de los grandes Lo abogados. reduzco a lo siguiente. Yo he ido y he sido atendido por la fiscal de la Nación. No sé en qué momento de sus circunstancias. El problema es la ética del profesional para saber qué pides y qué no pides. Y yo no pido cosas incorrectas. Ya, pero usted se ha registrado. Eso es lo que me queda claro. ¿A usted le pidieron ser abogado de Jaime Villanueva? Nunca. Nunca. ¿Ser abogado de Patricia Benavides? Tampoco. ¿Pero usted es cercano a ella? Lo dije en mi primera entrevista, era en el Canal 8. Ajá. Patricia Benavides es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Es la funcionaria pública más importante que ha egresado de nuestra Facultad de Derecho. Y por tanto yo dije que iba a hacer todo lo posible porque ella tenga una gestión exitosa que lamentablemente se frustró. Muy bien. Y por eso trabajé en muchas colaboraciones eficaces durante el gobierno Pero del ella no le presidente pidió Castillo. entonces. No, ni tampoco que sea Jaime. su abogado. Le están diciendo en Twitter por qué un abogado tiene que ir a hablar con la fiscal de la Nación. Si hay un acto de corrupción, que presente su denuncia. Ahí si está. se trata de un alto funcionario público, Hay que el ir a- fiscal ok. competente Hay que es el darle la fiscal de la noticia criminal. Nación. Por eso. Hay que darle la noticia criminal. Si uno trata de construir Pero un al final caso, se lo deriva Marco Guamán. es que la fiscal de la Nación no trabaja directamente los casos, sino lo hace a través de sus fiscales supremos. Ese estilo de trabajo. Ok. Pablo Sánchez, por ejemplo, cuando he ido a hacer labor profesional con él, nunca me derivó ni ningún fiscal, ¿no? O sea, depende del estilo de cada fiscal. Otros fiscales nunca me recibieron también, ¿no? O sea, Chávarri nunca me ha recibido, Zoraida Ábalos nunca me ha recibido, o sea, depende. Claro. Bueno, que se aclare, pues, ¿no? Si nada deben, Es un si tema nada que se temen, tiene que investigar. que se investigue, correcto. ¿Y por qué entonces hay ahora fiscales, y quiero saber su opinión, que quieren investigar en el celular de un muerto? Bueno, porque creo que ahí lo que no se ha evaluado es cuál era la razón para tener el celular. ¿Cuál era la razón jurídica por la cual la Fiscalía de José Domingo Pérez tenía el celular de Alan García? Porque se le había incautado, incluso de manera bastante discutible, porque si estaba muerto ya no se Porque le él podía ya había incautar. muerto. Por eso. Pero ganaron tiempo, ¿no? Desde el origen era bien discutible. Entonces, tú puedes tener incautado
cualquier bien de una persona mientras que tenga la condición de procesado o investigado. Pero si la persona muere, se extingue la investigación, se extingue el proceso y se extinguen las medidas cautelares o de búsqueda de fuente de prueba. O sea, la incautación se cae. Y si tú, frente a un investigado o procesado muerto, quisieras todavía quedarte con el celular, tendrías que iniciar un nuevo requerimiento de incautación y tratar de entenderlo con la familia, que se convierte en la propietaria de los bienes de la persona a partir de su fallecimiento. Bueno, la familia García no quiere que se deslacre ese celular. Entonces tendrá que discutir el fiscal si va a poder exigirle a la familia que la familia acepte, soporte una incautación, y ese es un litigio que tendría que asumir. ¿No le parece raro que Pérez quiera saberlo 5 años después de la muerte de Alan? Bueno, la investigación, hasta yo donde tengo conocimiento, dura demasiado tiempo. ¿Y por qué? No. Bueno, es una costumbre, para que veas que cuando hay que criticar, hay que criticar. Las investigaciones de los casos Lavallato, y normalmente las investigaciones de todo caso complejo, duran demasiado. El gran problema del proceso penal es la etapa de investigación. No es la etapa de juicio, no es la etapa del recurso de apelación. La etapa de investigación es la más crítica, la que hace agua por todo lado, porque no hay preparación adecuada para investigar, porque no hay logística, hay una serie de factores, pero lo más débil que hay en la justicia penal es la etapa de investigación. Por eso dura mucho. Y hablemos, por favor, no vaya tan apurado porque quiero que se detenga en este caso. Usted me ha dicho, desde el origen era discutible la incautación del celular. No puedes incautarle a un muerto. Ya, pero Alan se había suicidado y Alan fue conducido al hospital Casimiro Ulloa y llegó muerto. Y los fiscales se quedaron en la casa cuando él ya estaba muerto. ¿No pueden apelar por eso? O sea, ¿se portaron bien los fiscales con Alan García? Bueno, también lo he criticado públicamente porque fue el mismo día en que se discutía el requerimiento de prisión preventiva de Pedro Pablo Kuczynski. O sea, el mismo día el Ministerio Público promovía la detención preliminar de Alan García y requería la prisión preventiva de Pedro Pablo Kuczynski. O sea, ese día había que tener preso a 2 presidentes. ¿Por qué? ¿Cuál es su respuesta? Bueno, no encuentro respuesta. Pero no, de hecho no responde a un criterio jurídico a mi modo de ver, ¿no? Entonces, ¿a qué responde? ¿A una persecución política usando al sistema judicial? Es evidente que hubo errores en el tratamiento de los casos y ese es uno, porque no hay ninguna razón que justifique, hasta ahí puedo llegar, no hay ninguna razón que justifique la necesidad de que el mismo día había que meter preso a 2 expresidentes. Era un mensaje, puedo entenderlo comunicacional, ideológico, etcétera, pero no era jurídico. Ok, y entonces sigamos ahondando en este punto, porque yo sí creo, doctor Nakazaki, que usted está haciendo de alguna manera pedagogía en el Twitter, y por eso lo he llamado en las redes y en sus entrevistas, y le pido además objetividad, ¿no?, a la hora de este análisis. Jaime Villanueva ha dicho algo muy serio que hasta el día de hoy no se está investigando. Él ha dicho que ha habido una suerte de planificación, que se ha querido cercar a García usando, ¿no es cierto?, información y usando a la Fiscalía. Ha hablado de un cerco claro y directo y ha dicho que incluso Vela le contó a él mismo que iba a pedirle el vuelto a Gorriti porque le había dado información de Alan García. En el requerimiento de prisión preventiva, el señor fiscal Pérez utiliza la traducción, la información criminal, la traducción que hace IDL. Para el impedimento de salida. Para el impedimento de salida, perdón, para el impedimento de salida. Gracias, doctor. Eso no era regular. Eso quería preguntarle. ¿Eso es posible? Eso no era regular. O sea, ¿el juez tiene que aceptar una traducción que no es oficial? Tú no puedes trabajar con información periodística que haga referencia a documentos oficiales. Tú necesitas los documentos oficiales. O sea, si mi prueba va a ser la declaración de Marcus Grillo, el que generaba los recursos en la empresa Odebrecht, yo no puedo traer lo que en IDL digan que dijo Marcus Grillo.
yo tengo que traer la declaración de Marcus Grillo. Lo mismo pasó con los cuellos blancos. A la gente la metían presa no con los audios que entregaban las fiscales, sino con lo que salía en la televisión, en Panorama, por ejemplo. Entonces, eso es absolutamente irregular. ¿Y qué es eso? ¿Qué es? ¿Abuso de autoridad? Es irregular. ¿Pero por qué un juez lo haría? Un juez sabe que tiene que tener información oficial. Es una mala práctica. Así como hay mala práctica en la medicina, hay mala práctica en los procesos penales. Así como señalo con toda claridad que no encuentro justificación para que el mismo día quieran meter a la cárcel a 2 presidentes, vi esa audiencia, siendo un buen juez, el juez Sánchez Balbuena, que es el juez de ese caso. Pero el material que se utilizó, el material periodístico que hacía comentarios sobre documentación oficial, o sea, sin la documentación oficial, yo tomo una decisión de afectar los derechos de una persona, eso es irregular. Pero es una práctica que existe, no solo se dio en ese caso, por eso ponía el ejemplo de los cuellos blancos, es una mala práctica del sistema procesal peruano. Pero eso es grave, ¿no? Por cierto, es como que tú, además, si las radiografías quieras diagnosticar solo con el informe del radiólogo. Claro. No puedes, pues tú tienes que tener el informe del radiólogo y las radiografías. Si tú dices, yo voy a detener, yo voy a impedirle la salida del país a una persona porque recibió dinero de Odebrecht, porque le pagó Marcus Grillo, ya. ¿Dónde está la documentación que lo evidencia? No, todavía no lo tengo, pero IDL ya ha comentado. Pero un eso momento, es Jaime Villanueva lo que dice, y por eso le estoy haciendo estas preguntas y le pido objetividad, porque yo sé que usted además ha defendido a Vela y a Pérez, ¿no? Los ha también defendido públicamente y por eso le estoy pidiendo este análisis. Al doctor Vela. Al doctor Vela. El doctor Vela también es su amigo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Ya, está bien. No niega a sus amigos. Y me parece bien que no lo niegue. Lo que pasa, doctor Nakazaki, que Jaime Villanueva ha dicho que se le hizo un cerco a García y que le dieron información a Gorriti, por eso le pedían luego su vuelto, y que cuando Alan García pisara suelo iba a estar el pedido del señor Pérez. Y Pérez utiliza una información traducida por IDL. Entonces, es que se está revelando que Villanueva no está mintiendo. No te puedo acompañar en todo el análisis, sino en la parte donde sí evidencio irregularidades procesales como la comentada, ¿no? El material probatorio que se utilizó para el impedimento de salida del país del expresidente García fue incorrecto. ¿Y qué pasaría? No se debió dar ese impedimento de salida. No se debió dar. Darse. ¿Y qué pasaría si digamos, que el doctor Alcides Chinchay finalmente decide investigar y encuentra más irregularidades? ¿Qué delitos habrían cometido los fiscales si en verdad acercaron a García? Bueno, ahí mínimo evidentemente hay un tema de abuso de autoridad. Hay un tema de abuso de autoridad. Es el delito que mínimamente se presenta. Y dependería hasta dónde vaya la responsabilidad de ellos, ¿no? Pero mínimamente un abuso de autoridad. Sí, definitivamente. Bueno, hay un abuso de autoridad, termino la entrevista, hay un abuso de poder. Abuso de poder. Termino la entrevista, doctor Nakazaki. ¿Cree usted que este caso sí se tiene que investigar? El del expresidente García por el tema del impedimento de salida puede ser un tema de investigación, sí, sin duda. ¿Puede o debe ser un tema de investigación? Todo tema que pueda tener una sospecha inicial de delito debe ser investigado. El tema justifica una investigación, sin duda. Muy bien, clarísimo. Muchas gracias, doctor Nakazaki, por venir siempre al programa y explicar los temas. Lo espero pronto. Gracias, Milagros. Muy bien. No tengo tiempo para más. Ahora es turno del programa Veto a Saber.